Bueno, entonces les recomiendo lo siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio. Tengan papel y lápiz ahí para que hagan siguiendo el ejercicio. La calculadora, lógicamente. Entonces, ahí les coloco el enunciado del ejercicio. Para que lo copien. ¿Listos? ¿Ya la copiaron? Un momento, profe. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces miren, vamos a mirar la pregunta. Entendiendo la pregunta y sabiendo cómo se responde, podemos hacer el ejercicio. Entonces la pregunta dice, determinar si los engranes operan adecuadamente. Entonces, ¿cómo yo sé que los engranes operan adecuadamente? ¿Quién me dice a mí? ¿O qué parámetros? ¿Qué parámetros me indican a mí que los engranes van a operar adecuadamente? ¿Qué parámetros? ¿Alguno se acuerda? Ingeniero, si no estoy mal, sería la razón de contacto, los radios que hay entre cada paso diametral.
La razón de contacto, ¿listo? Sí, señor. Entonces, ¿pero qué me indica para saber que la razón de contacto? ¿Qué tengo que mirar? ¿Que la razón de contacto qué? Tengan interferencia. ¿Cómo? Se le cortó la voz. La razón de contacto, para que puedan operar adecuadamente, ¿qué ocurre con la razón de contacto? ¿Qué es lo que recomienda la norma? Recuerde que la Ingeniero, razón de contacto... que sea Sí, mayor a 1.2 y menor o igual a 2. exacto. ¿Listos? Acuérdense que la razón de contacto lo estamos llamando MP. M sub P. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Que la razón de contacto esté entre 1, 2 y 2. Cumpla. MP sea menor o igual a 2, pero mayor que 1.2. Entonces, lo que tenemos que calcular, si calculamos la razón de contacto y miramos si está en ese intervalo, si está en ese intervalo, decimos operan adecuadamente. Entonces, ahora lo que tenemos que mirar cómo calculamos esa razón de contacto. Entonces la determinamos por la siguiente expresión. Entonces, colocamos la ecuación de la razón de contacto. La hallamos de esa manera. Así hallamos la razón de contacto. Donde AB se denomina longitud de acción. Longitud de acción. Y esa longitud de acción es igual a la longitud de aproximación más la longitud de receso. Perdón. Entonces, la razón de contacto la calculamos haciendo esta división. Dividiendo la longitud de acción por el paso base. Y la longitud de acción la calculamos sumando la longitud de aproximación, que es esta, más la longitud de receso. Entonces, AP se denomina longitud de aproximación. Esa longitud de aproximación AP va a ser igual a la raíz cuadrada
raíz cuadrada del radio exterior de la rueda elevado al cuadrado más menos el radio base de 3 elevado al cuadrado menos el radio de paso de 3 por el seno del ángulo de presión. Así calculamos la longitud. Así calculamos la longitud de aproximación. Y BP se denomina longitud de receso. Disculpe, eso, ahí en AP es radio sub 03 y radio sub 0B3. No, radio B3. La O significa exterior. Radio exterior del engrane 3, radio base del engrane 3. ¿Listo? Listo, gracias. Y aquí tenemos BP. Aquí es el radio exterior del engrane 2 menos el radio base del engrane 2. Menos el radio de paso. Entonces, 2 es el engrane de entrada y 3 es la engrane de salida, o sea, por donde sale la energía. Por el engrane 2 entra la energía y por el engrane 3 sale la energía. Cuando solamente tenga así R2 o R3, es el radio del círculo de paso. Este es el radio del círculo de paso del engrane 3 y este es el radio de paso del círculo del engrane 2. Y cuando tenga la B, significa radio base y así significa radio exterior. Radio exterior del engrane 3, radio base del engrane 3. Radio exterior del engrane 2, radio base del engrane 2. Te va a hacer ver que tenemos que calcular los radios primero para poder hallar la longitud de aproximación, la longitud de receso y poder hallar la longitud de aproximación. P sub B es el paso base. Ese paso base es igual al paso circular por el coseno del ángulo de presión. Así calculamos el paso base. P sub C se llama paso circular. Paso circular. En este caso, nos están dando el módulo, o sea, lo estamos trabajando en el sistema métrico. Entonces, el paso circular en el sistema métrico
es igual al módulo multiplicado por pi. Ustedes observen que estamos partiendo. Estamos partiendo de la pregunta para poder responder. Determinamos esta razón de contacto. Si este valor nos da entre 1, 2 y 2, decimos operan adecuadamente. Si nos queda por fuera del rango, decimos no operan adecuadamente. Para calcular esa razón de contacto necesitamos calcular la longitud de acción. Y esa longitud de acción es la suma de la longitud de aproximación más la longitud de receso. Y esas longitudes se calculan de esta manera. Así la aproximación y así la de receso. El paso base se calcula multiplicando el paso circular por el coseno del ángulo de presión. Y el paso circular se calcula multiplicando el módulo por pi. Entonces ahí tenemos cómo hacer los cálculos. Entonces vamos a calcular lo que necesitamos. Vamos a mirar los datos que tenemos. Ya sabemos cómo. Acuerden que el radio exterior, RU0, R sub 0, indica radio del círculo exterior o del adendo, del círculo exterior o del adendo, círculo del adendo. Y ese radio exterior lo calculamos como el radio de paso más el adendo. El adendo es igual a módulo. Bueno, uno coloca generalmente un módulo por K, pero en este caso dice que es de altura completa, entonces K vale 1. R sub B es el radio del círculo base. Radio del círculo base. Y ese radio del círculo base es igual al radio de paso por el coseno del ángulo de presión. R es el radio de paso. El radio de paso es igual a módulo por el Z dividido por 2. Y Z es el número de dientes. Del engrane. Y M es el módulo. Módulo. Entonces ahí tenemos nosotros ahora sí vamos a hacer los cálculos. Entonces, para hacer los cálculos sacamos los datos que tenemos allá en el problema. Datos. Entonces miramos aquí el problema. El problema dice que un piñón estándar de 25 dientes. Entonces, en este caso el piñón es el engrane 2. Entonces decimos Z2 el número de dientes del piñón, que lo llamamos Z2, es igual a 25 dientes. Tiene una que gira a 1200 RPM. Entonces, esas son la frecuencia angular de las de piñón. N2 es igual a 1200 RPM. 1200 revoluciones por minuto gira el piñón.
Tiene 25 dientes y gira 1200 revoluciones por minuto. Mueve una corona estándar que gira 400 RPM. Tenemos que N3 es igual a 400 RPM. Tiene un módulo de 5 milímetros, módulo es igual a 5 milímetros, un ángulo de presión de 25 grados y de temperatura. Y dientes de altura completa. Entonces ahí tenemos la información. Ingeniero, buena, en el 83 son las zonas de cambio, ¿no? ¿Vale? No es una velocidad, Es velocidad, perdón. es la frecuencia angular. O sea, por cada minuto, por cada minuto, bueno. Eso es algo que tenemos de problema. Entonces vamos a mirar, si yo quiero calcular el radio del paso entre el piñón, yo tengo problema porque conozco el número de dientes del piñón y conozco el módulo. Pero cuando, o sea, ya puedo calcular el R2, pero cuando voy a calcular el R3, no conozco el número de dientes de 3. Entonces hay que calcular el número de dientes de 3. ¿Cómo calculamos el número de dientes de 3? De la rueda. Vamos a calcular Z3. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo hacemos para calcular el número de dientes? Con los datos que tenemos. Profe, esa es la que dice mayor entero no está entre el seno cuadrado. No, no porque ya tenemos un número de dientes de... Eso para allá es mínimo. Número de dientes. Para que no haya diferencia, que es diferente. Entonces, ¿cómo calculamos la razón de engrane? Ingeniero, por razón de engrane, es decir, razón de engrane es igual a Z3 o Z2, que sería dientes que conocemos sobre el diente que vamos a calcularlo, ¿no? Bien, señor. Acuérdense que la razón de engrane la llamamos MG, es la razón de engrane. Entonces, esa razón de engrane lo podemos calcular de la siguiente manera. El número de dientes de 3 sobre el número de dientes de 2. Pero también lo podemos calcular
las RPM de 2 dividido por la RPM de 3. O sea, la frecuencia angular del engrane 2 dividido por la frecuencia angular del engrane 3. ¿Ya? Entonces, conocemos N2, conocemos N3, conocemos Z2, podemos calcular Z. Esa ecuación. El Z3 sería 35. Donde se obtiene que Z3 vale 75. Todos de acuerdo, ¿no? Que vale 75. Van a hacer las operaciones para que vayan. Ya calculamos Z3. Entonces, ahora sí vamos a ir calculando. Ya puedo calcular el radio de paso, ¿listo? Vamos a ir hacia arriba. Ya puedo calcular el radio de paso. ¿Listo? Entonces, radios de paso. Entonces, calculo el radio de paso de 2 y calculamos el radio de paso de 3. ¿Cómo calculamos el radio de paso? Pues ya sabemos que lo calculamos multiplicando el módulo por el número y dividido por 2. Entonces tenemos 25 por 5 y lo dividimos por 2. Nos daría el radio de paso de 2. ¿Cuánto nos da? $25 por 5 dividido por 2. Eso nos da el número de dientes del engrane 2. Perdón, el radio de paso del engrane 2. O el piñón. 72. 62, profe. Ah, 62. Sí, señor. Sí, yo pongo el 62 milímetros. Y el radio de paso de 3 sería 75 por 5 dividido por 2. ¿Cuánto da eso? 187.50 milímetros. Calculamos los radios base. Yo creo que vaya hacia arriba, ¿no? Aquí como yo coloqué. Calculamos radio base, calculamos radio base. Radios de base. R de base 2. Radio de base del engrane 2. Va a ser igual al radio de paso de 2, 62.50 por el coseno del ángulo de presión, que en este caso vale 25 grados. Porque ese es el radio de paso por el coseno del ángulo de presión. Así calculamos el radio base. Daría 56.64. 56.64 milímetros. Y el radio de base de 3 el radio de base de 3 es igual a 187.5 por el coseno de 25. Da 169.93. 89. 169.93. 169.93. Allá tenemos los radios de paso. Ahora calculamos el AN.
El adendo es igual a módulo a 5 por 1, porque cada de 1 es igual a 5 milímetros. Los radios exteriores. Entonces, el radio exterior de 2 es igual al radio de paso de 2, que es 62.50 milímetros más que el adendo, que es 5. Es el radio de paso más el adendo. Nos daría 67.50 milímetros. Y el radio de paso de 3 es igual a 187.50 más 5. Me daría 122.50. Ahí tenemos los radios de paso. Ya tenemos los radios de paso, los radios bases, que es lo que necesitamos aquí en la ecuación de la aproximación y receso. Calculamos el paso circular. El paso circular es igual al módulo multiplicado por pi, módulo que es 5 por pi. ¿Cuánto nos da eso? Con dos decimales nomás. 15,71. 15.71. Ahí me dio 70. 15.70 milímetros. Y calculamos el paso base. Paso base es igual al paso circular a 15.70 por el coseno de 25 grados. $14.22. 14.22 milímetros. Y ahora sí calculamos la longitud de receso. La longitud de receso. Longitud de receso. Si a PP, bueno, ahí sí la técnica de la reemplazan, no pueden arreglar todos los números. Reemplazan aquí en esta ecuación. Ya conocen el radio exterior de 2 y el radio base de 2. Esto al cuadrado, hacen la raíz cuadrada de eso, menos el radio de paso de 2 para hacer una pi. Hacen la operación y después les dan. Profe, ¿puedes poner un poquitico más esto, el Word para poderle tomar un capture a las fórmulas? Aquí, ahí están. Sí.
Bueno, ¿usted cuánto le da la razón de la longitud de receso, este valor? A mí me dio 36,35. 26.35 milímetros. Y a mí también. Y la longitud de aproximación AP, de la aplican a la de arriba, la aplican esta. Los rayos exteriores el rayo exterior de 3 y el rayo base de 3 y el rayo de paso de 3. Ingeniero a 90. ¿Completo 90? Sí, Sí, a 90.0040. 90 milímetros. Listo, longitud de acción. La longitud de acción es la suma de las dos. O sea, sumar la longitud de aproximación más la longitud de receso. 126.35. Y no me pregunta, Dígame. eso, ahí para calcular la longitud de aproximación y la longitud de acción, S menos el radio por el seno del ángulo por el raíz o Es, póngale que la raíz viene de aquí nomás. Está señalado el curso. Que revisen. por eso, entonces, no, el valor que yo estoy dando es metiendo la raíz. Sí, está muy diferente. De pronto metieron la raíz en todo. Ustedes tienen que BP sería 10.30. Sí. Longitud de receso igual a 10.30. y la otra también cambia. Este también no es el mismo valor. Que ya podemos calcular la onda de contacto. Entonces daría la suma de los dos. Sería 21.5. La suma de PP más P. Y ya calculamos la razón de contacto. MP
a 21.5, que es la longitud de acción, sobre el paso base que nos dio 14.22. Los lugares operan adecuadamente porque la razón de impacto está dentro de los límites recomendados por la norma. Profe, ¿cuál es la norma máxima? La norma magna, la norma adecuadamente. Sí, la norma magna, la norma intacta, la norma dígame. Cabe la posibilidad de que este documento no lo tiene. Listo, ingeniero, gracias. Como hemos en cuenta, ahí dando de ustedes. Ya hice el ejercicio. Voy a dejar aquí unas preguntas para que ustedes investiguen. ¿Qué es el arco de acción? ¿Es eso? ¿Qué es como la evaluación? Tiene que ver las gráficas para que cuál es el arco de mayoría. Lo mismo. Pero para calcular el arco de acción, para que tenga lo que la arco de acción. Para que calcular. Es como se calcula el arco de aproximación. ¿Qué es como se calcula el arco de acción? Así como hay una arco de aproximación, hay un arco de aproximación. Lo mismo, o sea que ya cuando el arco de aproximación, más tiene que darme el arco de acción. No está lo bueno, tiene que darme el arco de acción. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula el ángulo de aproximación?
es como calcula el ángulo. La recomendación es que miren ahí el libro de Mavi, si pueden conseguir el libro de Mavi, ahí el libro de Mavi, hay ejemplos. ¿Cómo se calcula la proyección? Ahí hay un ejemplo para que lo miren. Y se lo aplican a esa gente. Más el nombre. Teoría de Mavi, mecanismo de Mavi. O lo que llama dinámica de Mavi. Dinámica de Se llama mecanismos y dinámicas de máquinas, Mavi Camina. mecanismos y dinámica de máquinas, Mavi Camina. ahí usan las partes grandes y la misma figura y lo que le aplica el derecho haciendo los cálculos. La norma magna o la norma ISO o la norma ICONTEC la norma DIN, cualquiera de las normas, etcétera, para que no generales recomiendan lo mismo. Recomiendan lo mismo, la regla de contacto es lo que recomienda las normas. Con este es un ejercicio de lo que hasta la frente. Con las grandes rectas. Bueno, entonces, mire, vamos a mirar ese tema. Una de las características que tienen los canales cuyo fin tiene conjunta es que ellos pueden generar una distancia que se encena, podemos medir la distancia de los hechos. Sí, la razón de encadenamiento. Una grande de 3 a 1, cada vuelta que da la rueda, tendrán 3 vueltas.
Cuando yo aumente la distancia entre centros, eso se le con más banda. No sé. Pero se altera. Eso es una de las características que tiene este tipo de film por forma del piel. Ojo. La distancia se aumenta. No podemos recordar la distancia del presente. Porque si usted va a en el grande, van a tomar más allá de la distancia estándar. No pueden. Porque los dientes no permiten acabar. O sea, además van a dañar los dientes. Lo que puede es estirar la distancia. Pero, y el diente alargado, pues no me la distancia del centro. Pero igualmente la ya hay disminuir. Si yo voy a dar el ejemplo al anterior, en este caso, en el ejemplo anterior, estamos hablando de la distancia estándar entre centros. Cuando yo me la distancia estándar entre esa distancia, la relación de contacto con el tiempo. Si la sigo aumentando, no hay transmisión del viento. Entonces hay un límite, puede límite de la relación de contacto de los dos. En términos mecánicos y en términos de esa relación de contacto no sea mayor que no sea igual a 1, no sea menos de 1. Lo máximo que puede ser igual a 1 mínimo. A 1. Entonces ahí tengo las dos figuras. En esta figura de izquierda tenemos los dos grandes y están la distancia estándar entre centros. Y en esta figura de la derecha se aumentó la distancia un incremento. O sea que este punto de centro está aumentando, está estirando, está corriendo. De modo que aparece esta distancia de prima. Esta distancia de prima denomina la distancia entre el centro de operación. Y cuando no tenga la misma distancia estándar. Esta es la distancia de operación. Entonces, cuando ocurre eso, hay un desplazamiento, hay un incremento de la distancia entre centros, aparecen estos círculos de pasos nuevos, que llaman círculos de pasos de operación. Entonces, este es el círculo estándar y este es el círculo estándar, lo que aparecen ahí marcados. Y este círculo que aparece se llama círculo de pasos de operación. Y el punto que aparece ahí, donde los círculos de pasos de operación son que se denomina punto de pasos de operación. Lo que significa que como se incrementa, como aparecen nuevos círculos, que la distancia se aumenta, aparecen los radios del radio de prima y de 3 y el radio de círculo de paso de operación de 3. El prima 2 es el radio de paso de operación de la NE 2. Los que no tengan prima son los estándares. Y los que tengan prima significa de operación. Entonces, no va a cambiar ni la dirección del DANE ni el radio de base de la eso no va a cambiar. Porque lo único que uno puede hacer es copiar como si fuera una unitaria de forma. Bueno, pero lo que hace es que me cambia bien forma. Si yo doy la razón, voluntariamente, mucho, lo cambia de posición nada más. En este caso, estamos dando una gran, estamos viendo ese centro. Significa que aparecen dos círculos nuevos, que se llaman círculos de paso de operación. Por lo tanto, los círculos tienen unos rayos de paso de operación. Que lo colocamos la primera de operación. El círculo base del rayo no va a cambiar. El círculo base y el círculo exterior. Eso es lo que ocurre. ¿Listos? Cuando aumentamos la distancia entre centros, se crean un nuevo círculo de paso, denominado círculos de paso de operación, en un nuevo punto de paso, que es el punto P', que es donde los círculos de paso de operación son tangentes.
Phi es el ángulo de presión estándar, este que aparece aquí. Debo saber que cuando se cambia la distancia entre centros, este ángulo de operación cambia, se aumenta. Entonces, cuando tiene prima, sería el ángulo de presión de operación. C es la distancia estándar entre centros. Y C' es la distancia entre centros de operación, o distancia de operación entre centros, como quieran llamar. Entonces, si ustedes miran, C' es la suma de R' de 3 más R' de 2. La distancia que hay desde O3 hasta O2', porque usted se corrió. Esta distancia C'. Y la distancia C es la suma de R2 más R3. El delta C, que es el incremento de distancia entre centros, este delta C, pues es igual a C', de acuerdo a la figura, a C' menos C. La distancia de operación menos la distancia estándar entre centros. Me da C'. Entonces miramos las relaciones. Los radios de base no cambian. O sea, si yo calculo el radio base por acá y calculo el radio de base por acá, no me va a cambiar. Por lo tanto, aparece esta relación. ¿Se acuerdan que el radio base es el radio de paso con el coseno del ángulo de presión? Como no cambian, el radio base también es igual al radio de paso de operación por el coseno del ángulo de presión de operación. Y lo mismo sucede para el engrane 3. Para el engrane 3 sucede lo mismo. O sea, con esta ecuación, con esta o con esto, calculamos el radio de base del engrane 2. Con esta o con esta calculamos el radio de base del engrane 3, porque ese no cambia. De esas ecuaciones, si yo sumara sumar esta ecuación con esta ecuación, me quedaría R2' más R3' me quedaría C', que es la distancia de operación por el coseno de phi'. Y lo mismo aquí, R2 más R3 me da 6 por el coseno. Entonces, sumando estas dos ecuaciones, obtenemos la tercera ecuación. Ahora, si dividimos, hacemos la razón. Ingeniero, ¿qué van a hacer aquí? ¿Puede devolverlo un momento? Sí, ya. Ahí tenemos las relaciones. ¿Listos? Quiero saber que yo puedo dividir. Yo puedo dividir y yo obtengo más relaciones. Aquí lo que hice fue la suma, ¿no? Sumé esta ecuación con esta ecuación. Ahora, yo puedo tomar esta ecuación, dividirla por esta ecuación. Entonces, cuando diga me queda R2' sobre R3'. Es igual a R2 sobre R3. ¿Cierto? Cuando yo las divida. Entonces, aquí saco, de estas tres ecuaciones saco más ecuaciones. Simplemente es, si las sumo, las divido, etc. ¿Listo? Sí, señor, listo. Bueno. Entonces, como aparecen los círculos nuevos de operación, entonces la longitud de aproximación de operación
lo calculamos de esta manera. Acuerden que este está por fuera de la raíz. Ustedes saben que aquí aparece, este es igual. Lo que me cambia solamente es aquí colocamos el radio de paso de operación del engrane 3 por el seno del ángulo de presión de operación. Y la longitud de receso de operación. Observen que lo que está cambiando es el término, el último término, este término nada más, con respecto al estándar, cuando está operando a distancia estándar entre centros. Por lo tanto, la longitud de acción es la suma de las dos. Longitud de acción de operación es la suma de la longitud de aproximación de operación más la longitud de receso de operación. Ustedes saben que lo que está cambiando es que aparecen los rayos de... Porque estos rayos no cambian. El rayo exterior no cambia, ni el radio base cambia. Ni para el piñón ni para la rueda. No van a cambiar. Por lo tanto, la razón de contacto es la longitud de acción de operación dividido por el paso base. Y debe cumplirse lo mismo, que esa razón de contacto de operación, esa razón de contacto de operación debe estar entre 1.2 y 2. O sea, no importa qué razón de contacto vayamos a calcular, la de operación o la razón de contacto estándar, cuando está a distancia estándar entre centros, siempre tiene que estar entre 1.2 y 2. Eso es la recomendación.